Bajo el puente de una ciudad grande y bulliciosa, en medio del ruido de los autos y el caos de la vida cotidiana, había una pequeña tienda de campaña descolorida. Dentro, una mujer joven de rostro cansado y vestimenta desgastada sostenía a su hijo de 5 años entre sus brazos. Su nombre era Elena, y el niño se llamaba Tomás. A simple vista, cualquiera pensaría que era una madre más luchando por sobrevivir en las calles, sin saber que su historia escondía algo mucho más profundo, algo que ni siquiera ella misma comprendía. El viento frío de la tarde soplaba con fuerza, haciendo que la lona de la tienda temblara y se sintiera aún más pequeña. Elena, con sus ojos fijos en el cielo nublado, suspiró. Había sido un día largo y difícil, como muchos otros desde que su vida cambió de forma radical. Desde que se vio obligada a vivir en las calles, su única preocupación había sido cuidar de Tomás, un niño lleno de vida y curiosidad que, a pesar de su corta edad, parecía entender el peso que su madre llevaba en sus hombros. Tomás, con sus ojos grandes y brillantes, siempre le hacía preguntas que a veces desgarraban el corazón de Elena. «Mamá», preguntó el pequeño con una voz suave y delicada mientras jugaba con una pequeña piedra, «¿algún día vamos a tener una casa de verdad? Como la que tienen esos niños que vimos ayer en la plaza, donde tienen un cuarto solo para jugar». Elena sonrió, aunque su sonrisa estaba cargada de tristeza. No sabía cómo responder sin romper el alma pura de su hijo. Él era todo lo que tenía en ese mundo, y aunque no sabía cómo, haría todo lo posible por darle una vida mejor. «Sí, mi amor», le contestó, acariciando su cabello rizado, «un día vamos a tener una casa. Solo necesitamos ser pacientes». Tomás asintió, confiando en las palabras de su madre, aunque en su pequeña mente ya había comenzado a dudar. Sabía que su madre siempre le decía cosas bonitas para hacerlo sentir mejor, pero había días en los que no podían comer más que un pedazo de pan duro. A pesar de ello, él nunca se quejaba, siempre intentaba ser fuerte por ella, porque sabía que su madre también lo estaba haciendo por él. Los días pasaban lentos, cada vez más difíciles, y aunque la ciudad seguía con su ritmo vertiginoso, para Elena y Tomás, cada jornada era una lucha silenciosa por sobrevivir. Lo que ellos no sabían era que su destino estaba a punto de cambiar, un cambio que llegaría de una manera inesperada, y traería consigo un descubrimiento que sacudiría sus vidas para siempre. Una noche, mientras Elena intentaba dormir con Tomás acurrucado a su lado, sintió la presencia de alguien cerca de su improvisada tienda. Al principio pensó que era uno de los tantos vagabundos que también vivían bajo el puente, pero algo en el ambiente era diferente. El aire parecía más denso, como si una fuerza invisible estuviera revoloteando a su alrededor. Se sentó lentamente, tratando de no despertar a Tomás, y salió de la tienda con cuidado. Afuera, la oscuridad lo cubría todo, pero la luz tenue de una farola cercana iluminaba a un hombre mayor que se encontraba de pie, justo frente a ellos. Vestía de manera sencilla, pero había algo en su presencia que lo hacía parecer fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo de miseria y frío. Elena lo observó con desconfianza. No era común que alguien se acercara a ellos, y mucho menos en medio de la noche. El anciano, con una sonrisa cálida y tranquilizadora, se acercó lentamente, sin decir palabra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con una voz suave, casi paternal. «No tengas miedo, Elena», dijo el hombre, pronunciando su nombre con una familiaridad desconcertante. «He venido a hablar contigo sobre algo muy importante». Elena frunció el ceño, dando un paso hacia atrás. ¿Cómo sabía su nombre? Nunca lo había visto antes en su vida, y no tenía idea de lo que este extraño hombre quería de ella. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Qué es lo que quieres?». El anciano levantó una mano, pidiéndole que se calmara. «He venido porque llevas mucho tiempo en la oscuridad, pero es hora de que la luz vuelva a brillar sobre ti y tu hijo», respondió con serenidad. «Hay algo que debes saber, algo que ha estado escondido de ti durante mucho tiempo». Elena lo miró con ojos entrecerrados, sin comprender lo que decía. Sin embargo, había algo en sus palabras que la llenaba de una extraña sensación de esperanza mezclada con temor. ¿A qué se refería? ¿Qué era eso tan importante que ella no sabía? El anciano la miró fijamente a los ojos, como si estuviera evaluando cada una de sus reacciones. Luego,
Con voz firme, agregó: «Tú y tu hijo no deberían estar aquí. No pertenecen a este lugar, Elena. No a este puente, ni a esta vida de miseria. Hay algo mucho más grande que te pertenece, algo que ha estado buscándote todo este tiempo». Elena sintió un nudo formarse en su estómago. ¿A qué se refería? Porque sentía que este hombre estaba a punto de revelarle algo que cambiaría su vida por completo. La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y las palabras del anciano no hacían más que aumentar el misterio. Elena no sabía si debía confiar en él o alejarse lo más pronto posible, pero una cosa era clara: lo que estaba por descubrir pondría todo su mundo de cabeza. Y justo cuando pensaba que había llegado al límite de su resistencia, el anciano le dio una última mirada, como si supiera que esa revelación sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Lo que te pertenece ha estado esperando todo este tiempo, Elena. Ahora es momento de que lo encuentres. Elena lo miró sin palabras, con el corazón latiendo desbocado y la mente inundada de preguntas. Pero este era solo el principio, y lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Elena quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar a las palabras del anciano. ¿Qué significaba todo eso? ¿Que su vida no debía estar bajo ese puente? ¿Que algo le pertenecía? Su mente luchaba por encontrar sentido, pero lo único que sabía con certeza era que este hombre, quien fuera, hablaba con una convicción tan profunda que despertaba una chispa de esperanza dentro de ella, una que había estado apagada durante mucho tiempo. El anciano la observó en silencio por un momento más, como si le diera tiempo para procesar lo que había dicho. Finalmente, miró hacia el pequeño Tomás, que dormía tranquilo dentro de la tienda. «Ese niño», comenzó a decir con una voz cargada de compasión, «no tiene idea de quién es realmente, ni tú tampoco, pero está más cerca de lo que imaginas». Elena sintió que el miedo y la curiosidad se mezclaban en su interior. ¿A qué se refería? Tomás era su hijo, el niño que había cuidado desde su nacimiento, pero algo en las palabras del anciano insinuaba que había más, mucho más, algo que ella no había visto. «Por favor, explícame qué está pasando», pidió con un hilo de voz, tratando de contener la angustia que comenzaba a crecer en su pecho. El anciano suspiró, como si estuviera lidiando con una verdad que pesaba sobre él. «Hay una familia muy poderosa», dijo mientras sus ojos se oscurecían, revelando un secreto profundo. «Durante años han estado buscando algo, o más bien, a alguien. Su búsqueda ha sido desesperada, pero no han encontrado lo que buscan, hasta ahora». Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía imaginarse lo que aquello significaba. Pero algo en la forma en que el anciano hablaba le hizo entender que todo giraba en torno a ella y a Tomás. «No te entiendo», dijo con un tono de frustración creciente. «¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Somos solo dos personas tratando de sobrevivir. No tenemos nada, ni a nadie». El anciano la miró con una expresión que combinaba tristeza y compasión. Lentamente se acercó más a ella, como si estuviera a punto de compartir un secreto muy peligroso. «No todo es lo que parece, Elena. Lo que tú crees saber sobre tu vida, sobre el pasado, es solo una parte de la verdad. El hombre que tú pensabas que era el padre de tu hijo no es quien crees. Y todo lo que has perdido hasta ahora no ha sido por casualidad. Hay fuerzas poderosas que te han mantenido en la oscuridad, pero ya no podrán esconder la verdad por mucho más tiempo». Elena se sintió abrumada. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Su mente giraba, tratando de recordar algún detalle de su pasado que explicara esas palabras, pero todo se veía envuelto en una niebla de incertidumbre. El anciano dio un paso hacia atrás, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre ella. Luego, sin darle más explicaciones, se inclinó levemente, como si la estuviera saludando, y dio media vuelta para marcharse. «Espera», Elena lo detuvo, levantándose rápidamente. «No puedes irte sin decirme más. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir?» El anciano se detuvo, pero no se giró hacia ella. «No te preocupes. El destino ya está en movimiento. Todo lo que necesitas saber, lo descubrirás a su debido tiempo». Luego, como si fuera una sombra, comenzó a caminar hacia la oscuridad, desapareciendo entre las sombras del puente. Elena se quedó sola, mirando hacia el vacío donde el anciano había estado. Su corazón latía con fuerza,
y la incertidumbre se apoderaba de ella. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo luchando sola, aparecía alguien diciéndole que todo iba a cambiar? Mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder, una suave voz la sacó de sus pensamientos. «Mamá». Tomás se había despertado y la miraba con sus ojos curiosos. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás afuera?» Elena se agachó para abrazarlo y lo sostuvo con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el suyo. «Nada, cariño», dijo, acariciándole el cabello. «Solo estaba tomando un poco de aire. Vamos a volver a dormir, ¿sí?» Tomás asintió y se acurrucó junto a su madre en la tienda. Pero esa noche, Elena no pudo cerrar los ojos. Sus pensamientos no dejaban de girar en torno a las palabras del anciano. Algo estaba por cambiar, algo grande, pero no tenía idea de cómo enfrentarlo ni qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, el día comenzó como cualquier otro. Elena y Tomás se levantaron temprano, recogieron sus pocas pertenencias y salieron a buscar algo de comida. Las calles estaban llenas de gente como siempre, y el ruido de la ciudad llenaba el aire. Sin embargo, Elena no podía dejar de sentir que algo la seguía. Una sensación extraña, como si alguien estuviera vigilándola. Pasaron las horas, y mientras estaban en una pequeña plaza compartiendo un pedazo de pan, un hombre con un traje impecable se les acercó. Era joven, con un aspecto elegante y una mirada seria. «Disculpe, señora», dijo, con una voz formal. «¿Es usted Elena?» Elena se sobresaltó. El temor se apoderó de ella. No era común que alguien bien vestido como ese hombre se acercara a alguien como ella. «¿Quién lo pregunta?», respondió, nerviosa. El hombre sacó un sobre blanco de su bolsillo y se lo entregó con una reverencia. «He venido a entregarle esto», dijo. «Las instrucciones están dentro. Tómese su tiempo para leerlas, pero le recomiendo que lo haga pronto». Sin más, el hombre se marchó, desapareciendo entre la multitud. Elena miró el sobre, temblando ligeramente. Lo abrió con manos temblorosas y sacó una carta escrita con una caligrafía impecable. No podía creer lo que estaba leyendo. «Señora Elena, su vida está a punto de cambiar. Lo que le pertenece siempre ha sido suyo, y pronto lo recuperará. Manténgase alerta y siga las señales. Su hijo es la clave». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza, y ahora esta misteriosa carta confirmaba que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Algo que ella ni siquiera podía imaginar. Elena dobló la carta con manos temblorosas, su mente inundada por una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué quería decir que su hijo era la clave? ¿Y qué era lo que, supuestamente, le pertenecía? Miró a Tomás, que jugueteaba con unas piedrecillas cerca de la fuente de la plaza, completamente ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de su madre. Él no tenía idea del destino que parecía estar forjándose a su alrededor. Elena sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Lo que fuera que estuviera por ocurrir, no podía permitirse ser tomada por sorpresa. El mundo había sido cruel con ellos, y ella no estaba dispuesta a permitir que más secretos y misterios la empujaran hacia una nueva desgracia. Decidida, guardó la carta en el bolsillo interior de su abrigo y tomó la mano de Tomás. «Vamos, cariño. Tenemos que irnos», dijo, apurando el paso. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Tomás con su habitual inocencia. Elena no tenía una respuesta clara, pero sabía que el tiempo apremiaba. El sobre, la carta, el anciano, todo apuntaba a algo grande que estaba en movimiento, algo que no podía permitirse ignorar. Caminó durante horas, sin rumbo fijo, hasta que sus pies la llevaron a un pequeño parque donde solía sentarse cuando necesitaba claridad. Era un lugar apartado, donde podía pensar con calma, y en ese momento lo necesitaba más que nunca. Sentada en un viejo banco de madera, observó a Tomás jugar entre los árboles. «Mi hijo es la clave», resonaban las palabras en su cabeza una y otra vez. ¿Qué podría significar eso? ¿Cómo un niño de 5 años, que apenas conocía el mundo más allá de las sombras de un puente, podría ser la pieza central de algo tan misterioso? De repente, una figura apareció a lo lejos, caminando lentamente hacia ellos. Elena frunció el ceño, tratando de ver con claridad. A medida que la figura se acercaba,
Su corazón dio un vuelco. Era el anciano, el mismo que la había abordado la noche anterior bajo el puente. ¿Cómo era posible que la hubiera encontrado? El hombre, con su paso tranquilo y firme, se detuvo frente a ella, su mirada tan profunda como la vez anterior. «No es una coincidencia que estés aquí», dijo, sin preámbulos. «He estado vigilándote, Elena. Las piezas se están moviendo, y pronto todo encajará». Elena sintió un nudo en la garganta. Estaba cansada de misterios, de palabras veladas y enigmas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. «¿Por qué sigues diciéndome que todo cambiará? Que mi hijo es la clave», exclamó, dejando escapar la frustración acumulada. «No sé qué significa todo esto. ¿Quién eres y qué quieres de nosotros?» El anciano la miró con una mezcla de comprensión y paciencia. «Elena, sé que todo esto te resulta confuso, pero hay cosas que debes entender primero. Lo que te ha ocurrido no es casualidad. Ha sido mantenida al margen de una verdad mucho más grande, una que ha estado oculta durante años». Elena sintió que su respiración se aceleraba. Las palabras del anciano comenzaban a resonar en ella de una manera extraña, como si algo en su interior siempre hubiera sabido que había más de lo que aparentaba. «Tu hijo, Tomás, él no es cualquier niño. En él corre una herencia que ni tú ni él pueden comprender aún. Durante años, has vivido creyendo que estabas perdida, que no tenías nada. Pero la verdad es que siempre has sido parte de algo mucho más grande de lo que imaginabas». El anciano hizo una pausa, como si las próximas palabras fueran difíciles de pronunciar. «Hay una herencia esperando, Elena. Una fortuna que ha sido protegida durante generaciones y que pertenece a tu hijo por derecho de nacimiento». Elena sintió que el mundo a su alrededor se detenía. ¿Una fortuna? ¿Herencia? Eso no tenía sentido. Había vivido en la pobreza toda su vida, luchando día a día para sobrevivir. ¿Cómo podía ser que su hijo estuviera destinado a algo tan grande? «No entiendo», susurró, incapaz de procesar lo que escuchaba. El anciano la miró fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos. «Has sido apartada de ese mundo por razones que no te imaginas, pero ya no puedes escapar de tu destino. La familia de Tomás, la familia que ha estado buscándolos durante años, finalmente los ha encontrado. Y cuando lo descubran, todo cambiará para siempre». Elena sintió que sus piernas temblaban. La idea de que alguien la hubiera estado buscando, alguien con tanto poder y riqueza, la aterraba. ¿Qué querían de ella y de Tomás? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que su voz apenas salía de su garganta. El anciano guardó silencio por un momento, como si sopesara las consecuencias de lo que estaba a punto de decir. «Debes mantenerte alerta. Pronto recibirás una invitación formal. No la ignores. Es el primer paso hacia el futuro que te espera. Pero, Elena, recuerda esto, no confíes en todos los que se acerquen. No todos desean lo mejor para ti y tu hijo». Elena asintió, aunque su mente seguía enredada en el torbellino de emociones y preguntas. El anciano, satisfecho con su respuesta, asintió ligeramente y se giró para irse. «¿Va a ver?», preguntó Elena, sintiendo que necesitaba más de él, más respuestas, más certezas. El anciano no se giró, solo se detuvo por un momento, antes de desaparecer entre los árboles. «Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. No estarás sola». Elena se quedó en el banco, con el sobre y la carta en sus manos, mientras Tomás corría hacia ella riendo, sin la menor idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Los días que siguieron a aquel encuentro con el anciano fueron una mezcla de ansiedad y espera para Elena. Cada sombra en la calle, cada sonido extraño la hacía saltar, temiendo que el momento que le habían anunciado llegara antes de que estuviera preparada. El sobre seguía guardado en su bolsillo, arrugado por las veces que lo había sacado y vuelto a guardar, esperando que contuviera una respuesta más clara. Pero por ahora, lo único que tenía eran las palabras crípticas del anciano y la incómoda sensación de que su vida estaba a punto de desmoronarse o, quizá, de cambiar para siempre. A medida que los días pasaban, Elena intentaba mantener la calma por el bien de Tomás, pero el peso de las incógnitas la estaba destrozando por dentro. Había algo en la forma en que el anciano le había hablado que le hacía sentir que no todo sería tan sencillo. Una fortuna, una herencia, sí, pero ¿a qué costo?
¿Quiénes eran esas personas que los buscaban? ¿Por qué se les había mantenido alejados durante tantos años? Una tarde, mientras Tomás jugaba cerca del puente, donde todavía se refugiaban algunas noches, Elena decidió que no podía seguir esperando pasivamente. Sabía que pronto llegaría la invitación formal, pero necesitaba entender más. Necesitaba estar preparada para lo que fuera que estuviera por venir. No podía permitirse seguir en la oscuridad. Fue entonces cuando recordó algo. Había una persona, una amiga de su madre, que solía hablar de cosas extrañas cuando era niña. Una mujer que había conocido a su madre en su juventud, alguien que siempre parecía saber más de lo que decía. Su madre la llamaba la señora Rosa. Elena no la había visto en años, pero si alguien podía ayudarla a entender lo que estaba pasando, tal vez fuera ella. Decidida, tomó la mano de Tomás y se dirigió hacia el barrio donde recordaba que vivía la señora Rosa. El camino era largo y agotador, pero Elena sabía que no podía darse el lujo de detenerse. La incertidumbre la empujaba a seguir adelante. Cuando finalmente llegaron, el sol comenzaba a ponerse y el barrio estaba sumido en una tenue luz dorada. Elena buscó la casa durante varios minutos, hasta que, finalmente, la reconoció. Una vieja puerta de madera, con una pequeña ventana que apenas dejaba ver el interior. Respiró hondo y golpeó la puerta. Pasaron unos segundos de silencio antes de que la puerta se abriera lentamente. Una mujer mayor, con el cabello blanco y una expresión seria, apareció en el umbral. Sus ojos, profundos y oscuros, se encontraron con los de Elena. ¿Tú eres la hija de Marta?, preguntó la anciana, su voz quebrada pero clara. Elena asintió, sorprendida de que la reconociera después de tantos años. Sí, soy Elena. Necesito hablar contigo. Es algo urgente. La señora Rosa la observó por un momento antes de dar un paso atrás y abrir la puerta por completo. Entra. Elena apretó la mano de Tomás y ambos entraron en la pequeña casa, que olía a hierbas secas y algo antiguo. La señora Rosa los condujo a una pequeña sala de estar, donde las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro y libros viejos. Se sentaron en un sofá desgastado mientras la anciana los observaba con atención. «Sé por qué has venido», dijo la señora Rosa sin rodeos, sentándose frente a ellos. «He estado esperando este momento desde que eras una niña. Sabía que un día tendrías que enfrentarte a lo que tu madre intentó mantenerte alejada». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había más de lo que imaginaba. ¿Su madre sabía de todo esto? ¿Qué es lo que mi madre me ocultó?, preguntó Elena, sintiendo que las piezas comenzaban a moverse, aunque todavía no entendía el rompecabezas. La señora Rosa suspiró, entrelazando sus dedos huesudos mientras hablaba. Tu madre venía de una familia poderosa, Elena. Una familia que ha controlado más de lo que puedes imaginar. Pero hubo una traición, una división que los separó, y ella decidió huir contigo para protegerte. No quería que fueras parte de lo que esa familia representaba. Por eso te crió en la pobreza, lejos de todo lo que te correspondía por derecho. Elena sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su madre, estaba siendo puesto en duda. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué han decidido buscarnos ahora?, preguntó, con el corazón acelerado. La anciana la miró con gravedad. Porque algo ha cambiado. Aquellos que te buscaban ya no tienen elección. Lo que sea que está sucediendo dentro de esa familia, los ha obligado a encontrarte. Y Tomás hizo una pausa, mirando al niño, que estaba entretenido dibujando en una hoja de papel. Él es la clave porque en él se concentra todo lo que está en juego. El futuro de esa fortuna, de ese poder, depende de él. Elena sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Todo era demasiado para procesar. Pero al mismo tiempo, sentía que no podía retroceder. Había mucho más en juego de lo que jamás habría imaginado. Y ahora entendía por qué su madre había huido. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. La señora Rosa la miró fijamente. Tienes que prepararte, Elena. Lo que viene no será fácil. Cuando llegue la invitación, estarás entrando en un mundo que no conoces, un mundo donde el poder y el dinero lo son todo. No puedes confiar en nadie completamente. Ellos te verán como una amenaza, incluso si te hacen creer que te quieren de vuelta. Elena asintió lentamente,
tratando de asimilar todo lo que escuchaba. ¿Y cómo puedo proteger a Tomás?, preguntó, su corazón lleno de preocupación por su hijo. La señora Rosa tomó la mano de Elena, sus ojos llenos de una extraña compasión. La única manera de protegerlo es con conocimiento. Debes aprender lo que puedas sobre esa familia, sobre sus movimientos, sobre quiénes son tus aliados y quiénes no lo son. Y cuando llegue el momento, estarás lista para tomar decisiones que cambiarán el destino de ambos. Elena respiró hondo, sintiendo que su vida se estaba transformando, llevándola a un destino del que no podía escapar. Los días posteriores a su encuentro con la señora Rosa fueron intensos para Elena. Cada momento que pasaba junto a Tomás, cada paso que daba por las calles, sentía el peso de una verdad que apenas comenzaba a asimilar. Su vida, hasta entonces una lucha diaria por sobrevivir, ahora estaba envuelta en un misterio profundo y lleno de secretos. La imagen de su madre, siempre fuerte y protectora, también comenzaba a desdibujarse. ¿Por qué había huido? ¿Qué temía realmente? Las palabras de la señora Rosa resonaban en su mente. Ellos te verán como una amenaza. Elena se levantaba temprano todas las mañanas con la sensación de que algo inminente estaba por suceder. No podía seguir viviendo debajo del puente con Tomás. Era peligroso ahora. Sabía que si estaban siendo vigilados, si la familia estaba cerca, no podía quedarse en un lugar tan expuesto. Así que, con las pocas monedas que tenía ahorradas, alquiló una pequeña habitación en las afueras de la ciudad, en un edificio viejo y desgastado, pero que les ofrecía una mínima seguridad. Los días se convertían en semanas, y la espera comenzaba a consumirla. Pero entonces, una tarde, justo cuando Elena comenzaba a dudar si todo lo que había escuchado era real, el sobre llegó. Era un sobre elegante, de papel grueso y pesado, con un sello en relieve que parecía antiguo. Al abrirlo, encontró una carta con una invitación formal. A la señorita Elena Rojas y su hijo, Tomás. Estaba fechada para dentro de 3 días, y la dirección era una mansión ubicada en las afueras de la ciudad. La carta estaba firmada con un nombre que Elena no reconocía, pero que llevaba el mismo apellido que su madre, Garza. El corazón de Elena latía con fuerza mientras leía la carta una y otra vez. Sabía que este era el comienzo de algo mucho más grande. Lo que la señora Rosa le había advertido se estaba cumpliendo. Estaban siendo llamados a un mundo de poder y secretos. Pero lo que más la inquietaba era lo que vendría después. ¿Qué descubriría en esa mansión? ¿Quiénes eran realmente los Garza? Y sobre todo, ¿qué querían con Tomás? El día llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Vestida con las mejores ropas que pudo encontrar, aunque seguían siendo humildes, y con Tomás a su lado, se dirigió hacia la dirección de la carta. El camino hacia la mansión era largo, serpenteando a través de colinas verdes y árboles altos. Mientras el coche que había alquilado avanzaba, la tensión en el aire se volvía casi palpable. La mansión apareció ante ellos, imponente y majestuosa, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Sus enormes puertas de hierro negro parecían guardar secretos oscuros. Al bajarse del coche, Elena sintió el peso de las miradas de los sirvientes que estaban en la entrada. No eran miradas amables. Había una mezcla de curiosidad y desdén. Sin embargo, nadie dijo una palabra mientras los acompañaban hacia el interior. El salón principal era deslumbrante, lleno de lujosos muebles antiguos, enormes candelabros colgando del techo y retratos de personas que Elena no reconocía, pero que sin duda formaban parte de la historia de la familia Garza. Las paredes estaban cubiertas de arte y recuerdos que hablaban de generaciones de poder y riqueza. Pero a pesar de toda esa opulencia, Elena no podía evitar sentir una frialdad en el ambiente, como si la casa misma le estuviera advirtiendo de los peligros que la esperaban. «Señorita Elena, el señor la recibirá en breve», dijo una mujer mayor que parecía ser la encargada del lugar. Elena asintió, su mano apretando con fuerza la de Tomás. Sabía que este momento sería crucial. Lo que fuera que se dijera en esta casa, cambiaría sus vidas para siempre. Poco después, una puerta lateral se abrió y un hombre de avanzada edad, con un rostro marcado por arrugas profundas y una mirada severa, entró en la sala. Llevaba un traje oscuro, impecable, y se movía con una calma controlada, como si cada paso estuviera calculado. «Elena Rojas», dijo el hombre,
su voz profunda resonando en la sala. «Bienvenida. Has estado lejos demasiado tiempo». Elena lo miró con cautela. Aunque su tono era cordial, había algo en su mirada que la incomodaba. «No sé quién es usted», respondió, intentando mantener la calma, «pero sé que mi madre me mantuvo alejada de todo esto por una razón. Quiero saber la verdad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieren de nosotros?» El hombre esbozó una sonrisa fría y caminó lentamente hacia uno de los ventanales que daba a los jardines. «Lo que tu madre temía, Elena, era la verdad sobre esta familia. Los Garza no son simples ricos. Controlamos más de lo que la mayoría podría imaginar. Negocios, gobiernos, incluso vidas. Pero hubo una traición, una división. Tu madre decidió huir, llevándose consigo una parte importante de nuestra historia. Tú». Elena sintió un nudo en el estómago. Esto era más grande de lo que había imaginado. «¿Y por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué nos han llamado después de tanto tiempo?». El hombre se volvió hacia ella, su expresión grave. «Porque algo ha cambiado. Mi tiempo aquí está llegando a su fin, y el futuro de esta familia depende de Tomás». Elena sintió que el aire se le escapaba. Todo giraba en torno a su hijo. «Pero, ¿por qué? ¿Qué tenía Tomás que era tan importante para ellos?». «No entiendo», murmuró, tratando de procesar lo que estaba escuchando. El anciano se acercó lentamente, sus ojos clavados en Tomás. «Él es el último heredero directo de los Garza. No solo por sangre, sino por algo más, algo que tu madre trató de proteger. Tomás tiene un derecho que nadie más en esta familia posee. Y si decides quedarte, todo cambiará para él y para ti». Elena miró a su hijo, que seguía jugando distraídamente, ajeno a la gravedad de la situación. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un derecho? ¿Un destino que no entendía? ¿Qué derecho?, preguntó finalmente, su voz temblando. «¿Qué es lo que quieren de él?». El anciano no respondió de inmediato. En cambio, se limitó a sonreír, como si disfrutara del misterio que envolvía sus palabras. «Eso, Elena, lo descubrirás a su debido tiempo. Pero debes saber algo. Si decides quedarte y aceptar lo que te estamos ofreciendo, no habrá vuelta atrás». Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esta decisión no solo afectaba su vida, sino la de Tomás. Estaba atrapada entre la necesidad de proteger a su hijo y la incertidumbre de lo que eso realmente significaba. Y aunque sabía que debía tomar una decisión pronto, también sabía que no tenía toda la información. Había más secretos, más verdades enterradas en el pasado, que necesitaba descubrir antes de poder tomar un camino definitivo. El anciano la miró fijamente, como si esperara su respuesta. «Elige con cuidado, Elena. El futuro de Tomás depende de ello». Elena permanecía en silencio, sintiendo el peso de cada palabra del anciano. Sabía que estaba ante una decisión que cambiaría su vida y la de su hijo para siempre. El futuro de Tomás colgaba de un hilo, y la familia Garza parecía ser la única llave para desentrañar el misterio de su verdadera herencia. Pero, ¿a qué costo? Días después de aquella conversación, Elena no podía dejar de pensar en lo que el anciano le había dicho. «No habrá vuelta atrás». Esa frase resonaba en su mente constantemente. Decidió quedarse en la mansión unos días más, pero siempre alerta. No confiaba plenamente en los Garza, pero tampoco podía huir sin conocer toda la verdad. Los sirvientes de la casa se mantenían distantes, pero ella notaba las miradas furtivas que dirigían a Tomás cada vez que pasaban junto a él. Parecía como si supieran algo que ella no. La tensión era palpable en cada rincón de la mansión. Sin embargo, Elena comenzó a notar pequeños detalles que le hicieron pensar que no todo era oscuridad. Una mañana, mientras paseaba por los jardines con Tomás, una mujer joven y amable se acercó a ellos. Se presentó como Mariana, una de las asistentes personales del anciano. Mariana le explicó que, aunque la familia Garza era conocida por sus negocios y su poder, había una parte de la historia que no todos conocían, una profecía, transmitida de generación en generación, que hablaba de un niño que traería equilibrio y prosperidad a la familia. Y, según los rumores, Tomás era ese niño. «No soy de las que creen en leyendas», dijo Mariana suavemente, «pero he visto cómo los Garza tratan de aferrarse a cualquier cosa que les asegure poder y control. Y en este caso,
Parece que tu hijo es su esperanza. Elena escuchaba atenta, su corazón dividido entre la incredulidad y el miedo. ¿Podía Tomás, un niño de apenas 5 años, ser la clave para algo tan grande? Mariana le sonrió con calidez, como si comprendiera su confusión. Sé que todo esto es abrumador, pero también sé que el anciano te está poniendo en una situación difícil. Tienes que entender que, si decides quedarte, no todo será tan sombrío como parece. Hay personas aquí, como yo, que quieren ver un cambio. Creemos que Tomás puede ser ese cambio, no solo para la familia, sino para ti también. Las palabras de Mariana le dieron a Elena una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez en semanas, sintió que quizás, solo quizás, este camino no sería tan oscuro como había temido. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Por un lado, Elena continuaba descubriendo más sobre la familia Garza, sus intrincados lazos con el poder, y la misteriosa herencia que ahora recaía sobre Tomás. Pero también empezaba a ver indicios de que no todo era control y ambición. Dentro de la mansión, había personas que parecían genuinamente interesadas en el bienestar de su hijo, y no solo en la profecía que lo rodeaba. Uno de esos momentos clave ocurrió una tarde, cuando Elena y Tomás se encontraban explorando un antiguo ala de la mansión. En una sala llena de retratos de antiguos miembros de la familia, Tomás se detuvo frente a uno en particular. Una pintura de una mujer joven, que Elena reconoció de inmediato. Era su madre, pero mucho más joven de lo que la recordaba. «Mamá, ella se parece a ti», dijo Tomás con su inocente voz. Elena se quedó congelada. No había visto esa pintura antes, y la presencia de su madre en la mansión le recordó que había más preguntas que respuestas. ¿Por qué su madre había huido? ¿Qué secretos había dejado atrás? Justo en ese momento, una voz grave la sobresaltó. Era una mujer valiente. «Tu madre», dijo el anciano, que había entrado sin que Elena lo notara. Pero también cometió errores. Huyó porque no podía aceptar su destino, y el tuyo. Elena se dio la vuelta, su mirada llena de interrogantes. «¿Qué destino?», preguntó con firmeza. El anciano caminó lentamente hacia la pintura, observándola con nostalgia. «El mismo destino que ahora recae sobre Tomás. Tu madre intentó protegerte de esto, pero lo único que hizo fue retrasar lo inevitable. Esta familia, Elena, siempre ha tenido una misión. No es solo poder por poder. Hay un propósito detrás de todo. Y tu hijo es la clave para cumplir con ese propósito». Elena sintió que cada palabra del anciano le añadía más peso a su decisión. No se trataba solo de riqueza o herencia. Había algo mucho más profundo en juego. Pero justo cuando el anciano estaba a punto de decir algo más, Mariana apareció en la sala, interrumpiendo el tenso momento. «Disculpe, señor», dijo con una leve inclinación, «pero necesitamos su presencia en la sala principal». El anciano asintió, pero antes de irse, miró a Elena una vez más. «Elena, el tiempo está corriendo. No tardes demasiado en tomar tu decisión». Y con esas palabras, salió de la habitación. Esa noche, mientras Tomás dormía, Elena se quedó despierta en su habitación, mirando el techo y reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Sabía que su hijo estaba destinado a algo grande, pero también sabía que cualquier decisión que tomara afectaría no solo su futuro, sino también su bienestar emocional y espiritual. Las palabras de Mariana seguían resonando en su mente. Tomás puede ser el cambio. Pero Elena también sabía que los Garza no se dejarían llevar fácilmente por los deseos de una madre protectora. Si aceptaba lo que ellos ofrecían, tendría que luchar por el bienestar de su hijo en un mundo que estaba plagado de secretos, intrigas y ambición. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. Una determinación que no había sentido antes empezó a crecer. Si su hijo estaba destinado a algo importante, no iba a permitir que fuera controlado por otros. Tomás no sería una herramienta para los Garza. Sería su propio protector. Elena sabía que ya no podía escapar de la verdad que la envolvía. Todo lo que había descubierto sobre la familia Garza, su pasado, y el destino que ahora recaía sobre Tomás la empujaba hacia una decisión inevitable. Había pasado semanas en esa mansión, investigando, observando y conectando las piezas de un rompecabezas del que nunca había querido formar parte. Pero ahora entendía que su hijo tenía un papel crucial en esa historia. Sin embargo,
Una noche mientras Elena y Tomás dormían, algo ocurrió que cambió todo. Un sonido repentino y fuerte resonó por toda la mansión. Se trataba de una tormenta, pero no una común. Era como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a los secretos ocultos bajo ese techo. Los truenos sacudían las paredes y, en medio de la tormenta, el anciano apareció en la puerta de la habitación de Elena, su rostro serio, pero no amenazante. «Elena», dijo con una voz grave pero suave, «ha llegado el momento. No podemos seguir postergando esto». Elena se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que la decisión que tomaría esa noche cambiaría todo, pero también sabía que ya no estaba dispuesta a ser manipulada. «Tomás tiene un destino importante, lo acepto», dijo Elena con firmeza, «pero no bajo las condiciones que ustedes han impuesto. No puedo permitir que mi hijo crezca en un lugar lleno de secretos y ambiciones egoístas». El anciano la miró en silencio por unos segundos, como si estuviera evaluando cada palabra que había dicho. Luego, para su sorpresa, asintió. «¿Sabes, Elena? Tu madre también tuvo el mismo coraje. Ella huyó para protegerte, pero el destino siempre encuentra la manera de alcanzarnos. Aceptaré tu decisión. Tomás no será una herramienta para nosotros, pero no podemos cambiar el hecho de quién es y lo que representa. Es su vida, y él decidirá cómo afrontarla cuando sea mayor». Elena no esperaba esa respuesta. ¿Era posible que el anciano entendiera? Por primera vez, sintió un alivio profundo. Sabía que su hijo no estaría atrapado en los designios de una familia que lo veía como una pieza clave en su ambición. Pero aún así, había una responsabilidad que Tomás tendría que asumir algún día, y ella lo prepararía para ello. «Quiero que sepas», continuó el anciano, «que no todo en esta familia ha sido oscuro. Hay una historia de esperanza, de reconstrucción y de amor. Y tu hijo, Elena, puede ser el que restaure ese legado». Elena asintió, sus ojos llenos de determinación. Sabía que esa no era la última vez que escucharía del destino que rodeaba a su hijo, pero ahora ella tenía el control. Había ganado algo más valioso que cualquier riqueza, la libertad de decidir el futuro de Tomás. Al día siguiente, antes de abandonar la mansión, Mariana se acercó a Elena y le entregó un pequeño libro antiguo. «Este libro pertenece a tu familia. Estaba destinado a Tomás. Léelo cuando creas que es el momento adecuado, pero por ahora, vivan sus vidas en paz». Elena tomó el libro, sabiendo que ese no era el final de su historia, pero sí el comienzo de algo nuevo. Con Tomás a su lado, dejó la mansión Garza y regresó a la vida simple que siempre había conocido, pero esta vez con la certeza de que el futuro estaba lleno de promesas. Sabía que, cuando llegara el momento, Tomás sería lo suficientemente fuerte como para enfrentar su destino con dignidad y sabiduría. Gracias por haber seguido esta historia hasta el final. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más historias llenas de emoción y misterio. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Déjanos tu comentario y cuéntanos.